Hola, bienvenidas, bienvenidos trabajadoras, trabajadores y estudiantes del conocimiento a Felicidad, Hábitos de Éxito. Y ya sabéis, el canal presentado por los doctores Javier Rascón Risco. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola, José Luis, muy bien. Él es médico internista, Javier, y yo soy José Luis Gómez Palomares, soy ginecólogo. Ahora mismo estáis en las coronavirus series, la serie que hemos dedicado a esta pandemia, a esta epidemia del COVID-19. Y bueno, estamos intentando pues aportar los dos lo que podemos dentro de nuestro conocimiento y sobre todo pues ya lo hemos dejado claro tanto en el canal en YouTube, en este que estáis, como en el podcast, porque es que ahí me sorprende los bulos que se difunden y la información y cualquier cosa que se transmite, y es verdad que es preocupante. Y he visto que también pues otras incluso creo que era el Colegio de Médicos, qué susto, el Colegio de Médicos de Madrid tiene una sección dentro de su web recogiendo los bulos que existen, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, esto es divagar un poco, pero estáis ahora, estamos intentando aportar, como os decimos, nuestro granito de arena, y una de las cosas clarísimas que ha quedado ahora, de hecho estamos ahora mismo recluidos en casa, estamos en cuarentena, ¿no? El estado de alarma ha sido prolongado por el gobierno y ahora mismo la recomendación que se hace a la población, la medida más efectiva para luchar contra la epidemia es quedarse en casa, ¿no, Javier? Eso es, eso es. En el fondo es la única medida, de hecho vamos a ponerlo claro, porque no es, aunque puede quedar un poco colorista y llamativo, pero bueno, prefiero que sea No. llamativo y que la gente lo vea y que la gente pues, porque es fundamental, es necesario, de verdad que bueno, creo que nos gustaría hacer una llamada a la conciencia, ¿no? de las personas, porque esto está en nuestra mano, es lo que podemos hacer como ciudadanos todos. Yo tengo que ir a trabajar porque evidentemente pues todo el personal sanitario, en la medida de lo posible, pues estamos ahí para esto. Yo no estoy directamente tanto viviéndolo como lo están viviendo, por ejemplo, los compañeros de Madrid o de otros lugares de España, donde la situación es francamente dramática. Estamos hoy a 22 de marzo, Marzo. también porque creo que es importante contextualizar. No sabemos lo que nos queda por delante, no sabemos lo que nos va a llegar, lo que tenemos ahora, por ejemplo, yo en Mallorca, donde estoy, y nos estamos preparando para ello. Bien, habréis oído seguramente y también tenemos gente que nos está viendo en otros países y que todavía no les ha llegado, pero les llegará, ¿vale? Esto va a llegar. Quédate en casa. ¿Qué significa quédate en casa? Quédate en casa. Ahora mismo la situación es que no tenemos un tratamiento efectivo para el virus, no tenemos una cura, no tenemos una profilaxis y no tenemos una vacuna. No tenemos nada de todo eso. Es una enfermedad nueva que llevamos un par de meses escasos conviviendo con ella, 3 si queréis, y a lo mejor en China un poquito más. No sabemos cosas cada vez más, pero sabemos muy poco. Y entonces, esto, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que ya es pues es una pandemia, y ya lo explicamos otra vez. Una pandemia ya es una enfermedad. Técnicamente significa que ha saltado ya en 3 regiones. Bueno, es una infección que se ha extendido por todo el mundo, que afecta a muchísimas personas, muchísimos miles de millones de personas, y que en este porcentaje pues siempre hay personas que son más susceptibles y que, bueno, pues que se ponen muy malas y se ponen enfermas. Para evitar esto, la única medida que tenemos hoy en día nosotros como ciudadanos es evitar los contagios. Y para evitar los contagios tenemos que evitar todo tipo, en la medida de lo posible, de interacción social, lo que se llama como distancia social. ¿Qué significa? Significa que yo puedo estar infectado, no tener síntomas, no saberlo. Yo quedo con José Luis a tomar un café y le paso el virus a José Luis. José Luis tampoco sabe que está infectado, pues luego va a su casa, luego va a trabajar y así vamos todos. Sí que cada vez está más claro que el principal problema de este tipo de virus es el tema de los asintomáticos, la gran cantidad de personas que son asintomáticas, que pueden estar sin síntomas durante mucho tiempo, hasta 15 días, y mientras puedes estar pues distribuyendo el virus por ahí. La única manera de evitar el contagio, de evitar la propagación y de lo que se llama frenar la curva, de aplanar la curva de contagios. Si habéis visto, las curvas de contagio son exponenciales, no son lineales. Eso significa que prácticamente cada día se multiplica el número de infectados. No
es que se suman cada día 10 más, no, a lo mejor un día es 10, otro día son 100, otro día son 1000, ¿vale? Esto significa que el crecimiento es rapidísimo, que cada vez hay más personas que se ponen muy enfermas y que estamos, bueno, ya en Madrid probablemente pues están ya saturadísimos al 200%, todos los hospitales, todas las UCIs, y de hecho pues ya están montando pues hospitales de campañas, habilitando hoteles, pues, porque el sistema sanitario, no hay sistema sanitario que pueda absorber todo esto de golpe. Por favor, no es una broma, no es un capricho, no es algo que, bueno, que a alguien se le haya antojado y que ahora pues, nos fastidie quedarnos en casa una semana, 2, 3, 4. Estoy seguro de que estos 15 días que se han prolongado se van a prolongar bastante más porque no nos queda otra, ¿vale? Bueno, creo que es un llamamiento, creo que está en nuestra mano, sencillamente. Sé que es complicado, sé que económicamente, pues para muchas personas esto va a ser muy difícil, pero no nos queda otra. De hecho, vamos a poner quizás ejemplos que me han llamado la atención a mí, Javier. Me ha llevado, el otro día salí en las redes, no sé quién, que había montado en su balcón una fiesta, porque estaban... en inglés era social isolation, ¿no? O algo así, bueno, que habían montado una fiesta porque, claro, estaban aislados. Me parece perfecto. En el balcón, fenomenal. Pero es que la cámara hacía un barrido a la derecha y había un montón de gente paseando perros juntitos mirando la fiesta de los demás. Y a mí se me ponían los pelos de punta. Es decir, los chavales que estaban con la fiesta, ¡ole! Fenomenal, estabais ahí en vuestro balcón aislados montando una jarana, fenomenal, como están viendo tantos balcones que están pues, intentando socializar un poco a distancia, y eso está genial, pero esta gente con los perros, pero había como 8 o 10 juntos, o sea, esto es un desastre, es un ejemplo concreto, el ejemplo concreto de aquel que decide que es el momento de ir a visitar, no estoy trabajando, voy a visitar a mi familiar, que no, que vas a poner en peligro a ese familiar, porque puede ser que estés asintomático, pero contagiándolo, ¿no? Y esto es muy peligroso. Son ejemplos, por ejemplo, otro ejemplo nos ha venido muy bien traído en la comunidad de vecinos que nosotros estamos, pues ¿cómo se dice? La gestora de los vecinos, el gerente, la presidenta no, pero no, la gestoría, el lugar que gestiona a todos los vecinos, pues un comunicado diciendo que se clausuran las zonas comunes, que no hagamos grupos en las zonas comunes, ¿vale? Es decir, no es el momento de decir abro las puertas y que los niños vayan por detrás a hacer como hacemos normalmente y que jueguen con el vecino Pepito y Juanito, que no es así, ¿no? Otro ejemplo que me ha gustado, pues el de Amazon. Amazon sigue haciendo reparto. Aquí en Madrid pues tenemos el Amazon Prime, que es un supermercado de Amazon, donde puedes comprar de distintos supermercados, entre ellos el de ello propio, pero puedes comprar, por ejemplo, en El Día, etcétera, etcétera. Y nos han dicho, en un email que nos ha comunicado Amazon, que lo que van a hacer es que va a llegar, fíjate, a los que vivimos así en casa separada, pues que va a llegar el pedido de Amazon y que la persona no te va a tocar al timbre. Te va a mandar en la aplicación, oye, que lo acabo de dejar en la puerta, que estés pendiente, para evitar el contacto persona a persona. O sea, ole, ese tipo de medidas. Así que cuidado, porque no sé si nos entra lo que es el aislamiento social, ¿eh? No sé si entendemos que no puedes pasear el perro y hablar con el vecino. Parece una barbaridad, pero no puedes entablar una conversación diciendo cómo está esto de la crisis del coronavirus, ¿no? Es que no sé si nos acaba de entrar. Justo hoy estaba viendo un rato la tele y estaba viendo una película y me estaba poniendo nervioso. Porque era una película absolutamente normal, en la que la gente estaba en casa, estaba junta. Y lo tengo tan metido en la cabeza, ¿no? que me estaba creando cierta inquietud, porque ahora pues, vas por la calle y mínimo 1 metro o 2 metros de distancia. Con cualquier persona, cualquier trabajador, cualquier compañero de trabajo, tu amigo, ¿no? Esto es que tiene que estar grabado a fuego, porque si no seguimos propagando el virus, seguimos propagando el ritmo de infectados y no acabamos, no acabamos nunca. Entonces, por favor, grabadlo a fuego. Y nuestra recomendación, estamos aprendiendo de la peor manera posible, que es aprender en propias carnes lo que significa no hacer caso. Fijémonos en Italia.
Fijémonos lo que ha pasado pues, en China, fijémonos, aprendamos. Igual nos pilló a todos de sorpresa, igual no fuimos capaces de verlo, pero por favor, en vista de la experiencia que hemos tenido en los países, yo no sé lo que va a pasar en el Reino Unido, no sé lo que va a pasar en Francia. Nosotros creo que ya llegamos un poco tarde, pero bueno, al final hemos llegado y seguramente haya que incluso hacer un confinamiento total, no parcial como lo estamos haciendo. Pero los que nos veáis en el otro lado del Atlántico, pues porque llegará, y de hecho, bueno, pues ya está llegando, por favor, quedaros en casa. O sea, quedaros en casa y ser un poquito más estrictos, siempre lo decimos, ¿no? Pues con el tema de la higiene, el lavado de manos, fundamental lavado de manos, fundamental y la distancia social. Es decir, al final, el único remedio efectivo que tenemos hoy en día no es la vacuna, no son los tratamientos experimentales. Por favor, que a día de hoy, 22 de marzo, todo lo que tenemos son tratamientos experimentales. No hay ninguna evidencia sólida científica, es imposible que la haya con tan poco tiempo. Intentamos hacer lo que buenamente se puede. Es brutal el tráfico de información que existe en redes sobre lo que se está haciendo. Esto puede ser bueno o no, porque realmente se está creando una expectativa social de tratamiento que por desgracia pues no es real, no existe. Entonces, por favor, todos los que estéis en casa, quedaros en casa. El que se piensa, bueno, pues ahora aprovecho y me escapo un ratito. No, salir a casa lo mínimo, a comprar la comida. Si queréis comprar un poquito más para no salir todos los días, perfecto. Tampoco hay que arrasar el supermercado porque hay gente que luego se quedará y no va a haber desabastecimiento. Yo creo que esto está claro. Sin duda, no va a haber. Que sin duda no va a haber. Entonces vamos a tener comida, vamos a tener alimentos, vamos a poder comer, o sea que tranquilidad, pero con un orden y con un sentido cívico. Nos vamos a ayudar. Siempre lo decimos, ¿no? Hay, sobre todo los compañeros que están en urgencias, que son los que se están llevando, y ahora ya prácticamente todo el mundo, pues están movilizando personal sanitario que desde hacía tiempo pues a lo mejor estaba haciendo otras labores y ahora tiene que estar en primera línea de fuego. Están haciendo una labor absolutamente, bueno, pues heroica, ¿no? Por decirlo, heroica y complicada, frustrante, ¿no? Porque me consta que muchos compañeros lo están pasando muy mal. Así que, por favor, vamos a ayudarles entre todos, cada uno en la medida de lo posible, lo que pueda, y vamos a lo que podáis, quedaros en casa, pues por favor, quedaros en casa, de verdad. Creo que queda claro, pero no sé si a veces insistimos, pero es que no sé, cuando veo estas conductas digo, es que creo que no les queda claro. Cuando la gente salía en hordas a irse a la segunda residencia y lo que estábamos haciendo, lo que hemos hecho es que va a haber otros picos en la periferia de Madrid, porque esto es que lo hemos extendido. Sabes que todo el rato me estoy acordando de la leyenda esta del ajedrez, de un rey, he leído hace poco, pues no sé, la leyenda, ¿os acordáis aquella leyenda del ajedrez? Que un rey estaba muy agradecido a una persona y le dijo que qué quería que le pagara, y le dijo, pues págame con un grano de trigo, y en una tabla de ajedrez, creo que era algo así, he leído como que le enseñó el juego y estaba muy triste y con el ajedrez se entretuvo y le dijo, oye, ¿y qué quieres que te regale? Y me dice, pues un grano de trigo, pero me vas doblando. En la primera casilla pones un granito, en la segunda 2, en la tercera, ¿no? Vas doblando la cantidad en cada casilla. Y cuando llegaba a la última casilla, aquello no hay granos de trigo en el mundo para pagar al este, ¿entendéis? O sea, esto es así. Esto es exponencial, o sea, lo que tú decías, no hay sistema sanitario que aguante, ya no es porque estemos, bueno, deberíamos haber estado más preparados, pero deberíamos haber estado. Bill Gates, ya sabéis, que ha circulado también esa profecía suya que se ha cumplido. Cuando el ébola, él después dijo, ojo, que la que venga va a ser más gorda y no estaremos preparados, y una vez más, Bill Gates ha tenido razón. Bueno, quedaos en casa, pero que os entre, o que nos entre a todos. O sea, es que no vale. O sea, sí, no, porque hoy justo estaba viendo un hashtag de yo no me quedo en casa. O sea, hay gente que encima hace propaganda. O sea, por favor, para mí es delito. Denunciar. Para mí es un delito. Marcar policía, yo no me quedo en casa, bien, pues este señor multa, o esta señora, me da igual, o este chaval, no, por favor, o sea, esto es muy serio. Bueno, ya sé que quedarse en casa todo el día, pues somos un pueblo social, somos gente que nos gusta salir a la calle, ya lo haremos y ya nos abrazaremos todos, pero si queremos llegar a ese punto y lo más rápidamente posible, va a costar.
y el único requisito que se le pide a la gente es un poco de comprensión, un poco de solidaridad. Esto sí que es solidaridad, y es quedarse en casa. Hay razones de peso, razones científicas y sobre todo pues porque le va la vida en ello a muchas personas. Puede ser tú o puede ser un familiar. Es así de sencillo. Bueno, pues nada, acabamos esta píldora sobre las coronavirus series. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa. Chao, chao. Hasta la próxima y ya sabéis, quedaos en casa. Chao.